Bueno, eso es. Ahora les comparto pantalla. Bueno, estimados estudiantes, entonces, como les comentaba, hoy vamos a iniciar con este nuevo capítulo de la asignatura que se llama Herramientas Estadísticas para el Mejoramiento de la Calidad. Entonces, estas son herramientas que se fundamentan en la aplicación de la estadística y son herramientas muy sencillas, muy gráficas, la mayoría de ellas, que las podemos compartir, que podemos capacitar a todos nuestros colaboradores en la empresa en el uso y en la interpretación de estas herramientas para que entonces todo el personal pueda participar en la proposición de ideas, en la formulación de proyectos que nos permitan entonces solucionar problemas dentro de la empresa y mejorar la calidad. Recuerden que todo eso depende también de un cambio del modelo administrativo de la empresa, de la estructura de la empresa que permita a su vez la participación de todos y el aporte de todos, facilitar eso a través de la conformación de equipos de trabajo, de círculos de calidad o de equipos de mejoramiento, como se le quiera llamar, de estimular la participación de todos los trabajadores de la empresa para que aporten con sus ideas al mejoramiento de la calidad. Entonces, estas herramientas nos ayudan mucho para ello, pero obviamente también hay que establecer en la empresa esa estructura administrativa que facilite la participación de todos los empleados, porque si no, pues bueno, si al trabajador no se le da la oportunidad de opinar, de él presentar sus proyectos, sus ideas, pues bueno, las cosas se quedan así, porque si es una empresa de esas que siempre dicen, no, aquí siempre lo hemos hecho de esta manera, pues entonces, y no se da la oportunidad, pues entonces pues los trabajadores simplemente no dicen nada, así tengan buenas ideas. Bueno, entonces, esto de los métodos estadísticos, estas herramientas pues son eficaces para mejorar el proceso de producción y reducir sus defectos, que era lo que les estaba comentando. Y nos dice que el primer paso para encontrar la verdadera causa de un defecto es la observación cuidadosa del fenómeno. Y entonces estas herramientas que vamos a ver, estas herramientas estadísticas, pues nos facilitan la identificación de las causas de esos problemas o de esos defectos. Y básicamente vamos a ver que son siete herramientas básicas para el mejoramiento de la calidad. Bueno, ¿cómo se producen los productos defectuosos dentro de la empresa? ¿Por qué no salen productos defectuosos? ¿Qué debe hacerse para reducir esa cantidad de productos defectuosos que vamos generando en el proceso? Entonces, recuerden que existen unas causas particulares o especiales que hacen que un producto cualquiera resulte defectuoso. O sea, siempre hay causas y hay unas causas que son más importantes que otras. Y entonces, si nosotros encontramos esas causas, que son la causa raíz del problema, y las eliminamos, entonces vamos a lograr que esa cantidad de productos defectuosa disminuya mucho o incluso llegue a desaparecer. Ciertos tipos de defectos logramos eliminarlos por completo. También vimos anteriormente que la causa de los defectos es universal y se debe a la variación. Ya habíamos comentado en clases anteriores que la variación está presente en todos los procesos, que es algo inevitable. Lo que sí podemos hacer es conocer cómo es la variación en nuestros procesos, las causas principales de esa variación y podemos ir tratando de reducir cada vez más esa variación. ¿Sí? No la vamos a eliminar del todo, la variación es inevitable, pero sí podemos
reducirla al máximo y mantenerla controlada. Saber hasta dónde permitimos que esa variación permanezca y nos daremos cuenta cuándo esa variación es estable o cuándo no es estable. Más adelante veremos esos aspectos. Entonces, si reducimos esa variación, pues eso nos va a ayudar a reducir el número de artículos defectuosos. Bueno, vamos a ver un poquito lo que es el diagnóstico de procesos. Entonces, cuando estamos en la búsqueda de reducir esa cantidad de productos defectuosos, lo primero que necesitamos hacer es un diagnóstico del proceso para encontrar esas causas que nos generan los productos defectuosos. Las causas de variación pues son muchas. Ustedes saben que en un proceso pues intervienen muchos factores, ¿no? Entonces pueden ser innumerables, ¿ya? Pero no todas las causas, digamos, tienen la misma cantidad de efectos o el mismo nivel de gravedad o de intervención sobre la generación de problemas o de artículos defectuosos, como lo estamos hablando aquí. Hay algunas causas que tienen un gran efecto, que afectan enormemente, mientras que otras tienen poca importancia. Entonces, lo que debemos encontrar son las herramientas para identificar y separar aquellas causas que son muy importantes de las causas que son menos importantes. ¿Cómo hacemos entonces un diagnóstico correcto del proceso? Entonces, bueno, pues podemos recurrir a tres cosas. A la intuición, por los conocimientos que tenemos, ¿no? La experiencia, también relacionada con el conocimiento del proceso y el tiempo que llevamos en él y todo esto. Y por eso es muy importante la participación de todos los trabajadores, porque ¿quién tiene más experiencia en una actividad? ¿Quién tiene más experiencia con un equipo, por ejemplo, que el trabajador que está todos los días allí repitiendo las mismas operaciones? Entonces, por eso es importante que los trabajadores participen, porque ellos tienen la experiencia. Y bueno, el análisis estadístico de los datos. El análisis estadístico de los datos. Porque esto es lo que nos va a llevar a tener conclusiones más confiables. Decía el doctor Edward Deming, recuerden que fue uno de los principales teóricos del desarrollo de la calidad, decía él que sin datos solo eres otra persona con una opinión, ¿no? Entonces no se trata de ir opinando o de basarnos en la intuición simplemente, como dice allí arriba, ¿no? Sino que nos basamos en datos, en el análisis de datos. Entonces, por eso son importantes esas herramientas estadísticas. Entonces, entremos ahora sí a ver cuáles son esas herramientas para el mejoramiento de la calidad. Unas herramientas estadísticas básicas. Entonces, esos métodos estadísticos tienen aplicación en muchas áreas del aseguramiento de calidad. Y aquí estamos hablando de aseguramiento. Recuerden que este es el tercer enfoque de gestión de calidad que vimos. El aseguramiento de calidad o también llamábamos control de calidad total. ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo aseguramiento de calidad o control de calidad total, lo que estamos buscando es que el producto siempre sea conforme con las especificaciones, que el producto siempre cumpla con todos esos requisitos de diseño, con las normas que le aplican, etcétera, con los requerimientos del cliente, ¿no? Entonces, para ello, pues o por ello más bien, es que nosotros aplicamos estas herramientas en esa área del aseguramiento de la calidad o en ese enfoque, si lo queremos llamar así. Pero también se puede incluir, estas herramientas nos sirven para hacer análisis de mercado, para mejorar el diseño de los productos y los estudios de capacidad de procesos y de análisis de riesgos.
que es una herramienta, con una de las herramientas que vamos a ver al final, que es el de las gráficas de control, vamos a poder hacer estudios de capacidad de procesos, que es algo muy importante. La siembra es motivo de orgullo de las familias que no cambian por nada el dulce sabor de una cosecha casera. Bueno, Por ejemplo, también melón. las herramientas que vamos a ver. Un melón demasiado. ¿Alguien abrió el micrófono, por favor? La iniciativa ha sido respaldada por entidades Estamos escuchando un ruido de fondo. ¿Vale? Entonces, algunas herramientas para el mejoramiento de la calidad que serán analizadas a continuación son, bueno, las herramientas que vamos a ver en este tema son lluvia de ideas, que ustedes creo que la mayoría la conocen o han escuchado hablar de eso, las hojas de registro, los diagramas de Pareto, los diagramas de causa y efecto, los histogramas, los diagramas de dispersión, y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? La séptima herramienta son las gráficas de control, que no la he puesto en este listado, bueno, aunque debería incluirla porque pues hace parte de este listado de herramientas básicas, pero la vamos a ver en un capítulo independiente de esta asignatura porque pues es un tema mucho más amplio, más complejo, que nos va a llevar pues un buen tiempo desarrollarlo. Pero las gráficas de control o cartas de control, que también se les suele decir, hacen parte de estas herramientas estadísticas para el mejoramiento de la calidad. Entonces tendríamos en general 7 herramientas básicas: lluvia de ideas, hojas de registro, diagramas de Pareto, diagramas causa y efecto, histogramas, diagramas de dispersión, ahí van 6, y las gráficas o cartas de control, que serían las 7 herramientas. Entonces vamos a iniciar a verlas una por una, esas 7 herramientas. Y la primera de ellas es la lluvia de ideas. Que creo que a ustedes les suena esto, la lluvia de ideas. Pero bueno, lo que vamos a ver son unos pasos o una metodología para hacer una lluvia de ideas de forma adecuada. Entonces, pues bueno, conocemos que las sesiones de lluvia, a veces también les llama tormenta de ideas, ¿no? Es una forma de pensamiento creativo encaminada a que todos los miembros de un grupo participen libremente y aporten ideas sobre determinado tema o problema, ¿sí? Eso es lo que buscamos con la lluvia de ideas. Tenemos un grupo que se reúne para analizar alguna situación, algún problema, y la lluvia de ideas es esa metodología que nos permite lograr que todos participen, haciendo un aporte libre, ¿no? Entonces, esta técnica de por sí es de gran utilidad en los equipos de trabajo debido a que permite pues la reflexión, permite el diálogo, permite la participación sobre el análisis de un problema bajo una base de igualdad, ¿sí? Cuando estamos haciendo lluvia de ideas, pues bueno, todos estamos aportando, todos estamos en una base de igualdad, estamos como en un mismo nivel. Entonces no vamos a pensar que las ideas que propone el supervisor, digamos, deben ser mejores o deben ser más tenidas en cuenta que las ideas que propone otro trabajador de un rango inferior. Por eso se dice que la lluvia de ideas pues, nos permite el trabajo en equipo, la participación de todos en una base de igualdad, ¿no? Eso también quiere decir que, digamos que lo que les estaba explicando, que todas las ideas son importantes, no importa de quién venga, quién las ha expresado. Bueno, una de las dificultades, ustedes lo saben bien, en este proceso de la lluvia de ideas, en esta metodología, es, digamos, ese instinto que tenemos las personas de prejuzgar las ideas antes de evaluarlas totalmente, ¿ya?
Es decir, uno escucha de pronto la idea del otro y dice, uy, no, no, qué tontería, ¿ya? La mayoría de las personas tienen o tenemos un natural temor a proporcionar ideas tontas, ¿ya? Entonces, a alguna persona, algún miembro del equipo con el cual estemos haciendo este taller de lluvia de ideas, de pronto quizás tiene una idea en su mente y se queda callado y no la expresa porque le da miedo a que de pronto eso pueda parecer muy tonto y que los demás se vayan a reír de él, ¿no? Pero podría ser que esa idea de esa persona sea la más útil o la más creativa o la que realmente nos sirva para solucionar el problema o para generar una innovación importante en la empresa, un proyecto de mejora o lo que sea que estemos analizando. Entonces, pues uno de los aspectos básicos en esta metodología de lluvia de ideas es tratar de eliminar de las personas ese miedo a expresar sus opiniones, ¿ya? Y generar un clima de confianza entre todos y sobre todo establecer esa regla de que obviamente nadie se puede reír o burlar o criticar las ideas de los demás. O sea, nadie va a prejuzgar ninguna idea. ¿Sí? Que todos participen, que todos den su opinión y no vamos a prejuzgar ninguna idea. Aquí me viene a la mente un caso que les quiero comentar sobre esto de no prejuzgar ideas. Es algo que escuché recientemente en un video que estaba viendo, un video sobre motivación, y entonces contaban la historia en un hospital muy prestigioso de Estados Unidos, de estos hospitales universitarios, un hospital que pertenece a una universidad muy famosa, yo no sé si es la universidad, no recuerdo si era Universidad de Harvard o de California Davis, una de estas muy prestigiosas de Estados Unidos, con su hospital universitario. Esos hospitales pues son súper famosos y reconocidos y además muy costosos. Y entonces resulta que había un caso de un muchacho joven que estaba presentando un problema de una infección interna, ¿no? Muy grave, y los médicos en ese hospital no habían podido encontrar la causa. Y llevaban varios días aplicándole distintos tipos de antibióticos cada vez más fuertes, y el muchacho parecía que se mejoraba unos días, empezaba a mejorar y luego volvía y recaía. Volvía y seguía con la infección y esto ya le estaba perjudicando internamente a varios órganos y se estaba agravando y no encontraban porque les hacían, bueno, sí habían descubierto cuál era el tipo de bacteria que tenía, ¿ya? Encontraban en los análisis de sangre y demás el tipo de bacteria que causaba la infección, pero no habían podido controlarla, ¿ya? Y le metían antibióticos y nada que reaccionaba, o reaccionaba por unos pocos días y volvía y recaía. Y bueno, es una situación que ya llevaba 10 días o más, el chico se estaba empeorando, y entonces eso llamó la atención de uno de los médicos prestigiosos, catedrático de la universidad. En Estados Unidos y en Europa los catedráticos, no es como en nuestro caso que los catedráticos son los profesores hora cátedra, que trabajan eso por horas, ¿no? Que no son de planta de la universidad, como en nuestro caso, sino que trabajan por horas. Allá es lo contrario. En Estados Unidos y Europa se le llama catedrático al profesor que ya es del más alto nivel y que por sus conocimientos es nombrado en la categoría más alta, que es esa, profesor catedrático. ¿Ya? Entonces, un profesor de estos muy prestigioso de la universidad, doctor, ¿no? Se interesó por ese tema y entonces decidió visitar el hospital. Y eso es digamos, es una novedad porque ya estos doctores muy prestigiosos se la pasan ya en el tema de investigación y haciendo publicaciones científicas y estudios y todo eso, y pues ya no hacen el trabajo de rutina en el hospital, de estar visitando a los pacientes y eso, no, ellos pues ya están en un nivel mucho más alto.
Entonces, ese catedrático prestigioso decidió ir a visitar al chico en el hospital y entonces, pues, cuando un catedrático de estos va a ir a hacer un recorrido, Profe, tienes silenciado el micrófono. sí, es que algo pasó, me sacó de pantalla completa. ¿Ustedes me estaban escuchando? Ahorita sí. No, profe. Por favor, me indican hasta dónde me escucharon. Para repetir, me dicen por favor hasta qué parte se cortó. Profe, ¿puede compartir la pantalla? Sí, ya les voy a compartir, pero les pido el favor a alguien que me digan hasta qué parte me escucharon, en dónde se cortó, para yo poder repetir o continuar desde allí. Llegó hasta una parte donde un médico catedrático visitó un hospital. Vale, bueno, ya les comparto nuevamente y seguimos. Es que pasó algo y no sé, como que una falla de conexión y me sacó. Estábamos aquí, les estaba dando un caso de esto, ¿no? Estamos en el tema de la lluvia de ideas y les estaba diciendo que uno de los problemas con este tema de la lluvia de ideas es que las personas a veces tienen miedo de expresar alguna idea porque sienten que es una idea tonta y que de pronto los demás se van a reír de él. Entonces les estaba contando la historia de este médico catedrático famoso que entonces decidió ir al hospital a ver el caso de este chico que llevaba varios días enfermo y que los médicos de allí no habían podido descubrir y controlar la causa de esa infección grave que ese chico estaba teniendo. Entonces, cuando estos médicos catedráticos van a visitar al hospital, pues eso es una novedad y todos los especialistas de esa área quieren acompañar a ese médico para escucharlo y para ver qué es lo que él va a hacer. Entonces, cuando el médico iba al hospital a visitar al enfermo, entonces, pues claro, todos los especialistas que estaban en el tratamiento de ese paciente y todo el mundo quería ir a acompañar al catedrático para escucharlo y para ver qué opinaba. Y entonces, en ese grupo que fueron a acompañar al catedrático a visitar al paciente, iba un muchacho que estaba haciendo apenas sus prácticas, es decir, como un internista, o sea, cuando se está terminando la carrera de medicina, entonces que mandan a estos estudiantes a los hospitales a hacer unas prácticas de 6 meses o así para que aprendan. Entonces, este muchacho era simplemente un internista, un practicante, pues digamos. Y él también iba ahí en ese grupo acompañando al catedrático. El catedrático empezó a examinar al paciente a preguntar qué le habían hecho y que si le habían dado esto, que si le habían dado aquello, que cómo habían tratado, y en fin, escuchando todo el manejo que le habían dado y le decían que era que el paciente mejoraba unos días y volvía y se agravaba, que sabían cuál era la bacteria que estaba infectándolo, pero no encontraban el problema, dónde, de qué era lo que le causaba la infección y por qué no la podían controlar. Entonces el catedrático dijo, bueno, han inspeccionado al paciente por todas partes del cuerpo para ver que no haya una causa externa que le esté infectando. Entonces dijeron los médicos, sí, sí, lo hemos revisado por todas partes del cuerpo. Y en ese momento el chico, el muchacho que estaba haciendo las prácticas, que entre todos pues era el que tenía, digamos, la menor experiencia, porque apenas era el estudiante que estaba terminando la carrera, le pidió la palabra. Y entonces
le dieron la palabra, el catedrático le dio la palabra y él dijo, preguntó si ya le habían revisado en el interior y detrás de las orejas. Entonces el catedrático lo escuchó y dijo, por favor revísenlo en el interior y detrás de las orejas. Y lo revisaron y encontraron que el paciente tenía una garrapata adherida detrás de una oreja. Y esa garrapata era la que le estaba causando la infección, era la que le estaba transmitiendo esa bacteria y por eso era que no la podían eliminar, porque eliminaban la bacteria que entraba en la sangre, pero seguía generándose más, la garrapata le seguía generando más y más bacterias. Entonces, quizás este muchacho, que era el de menos experiencia en todo ese grupo, se atrevió a hablar. Otro quizás no lo hubiera hecho, porque yo qué voy a opinar aquí frente a todos estos que son especialistas con años de trabajo y frente a este catedrático, yo qué le voy a decir a él qué tiene que hacer y qué no, ¿ya? Pero el catedrático fue humilde. Si hubiese sido alguien súper crecido, yo hubiera dicho, no, qué tontería o algo así. Pero él sí lo escuchó, ¿ya? Lo escuchó y les dijo los otros médicos, mire, revísenlo. Y allí estaba la causa del problema, ¿ya? Otro hubiera pensado que era una tontería. Pero él, el catedrático este, pues tenía la humildad de escuchar, porque quizás otro ni siquiera le hubiera dado la palabra a este chico, porque pues apenas era el aprendiz, ¿no? Pero él sí le dio la oportunidad de opinar, ¿ya? Entonces a eso voy. Lo que debemos hacer con nuestro grupo de trabajo siempre es eliminar ese miedo a participar, ¿ya? Decirles que cualquier idea puede ser válida y que a veces esas ideas, que como les decía, pueden ser muy tontas, pero resultan ser, por ejemplo, propuestas cuando hacemos lluvia de ideas, por ejemplo, para proponer innovaciones en nuestros productos, ¿ya? Desarrollar una línea de producción nueva o hacer un cambio en un producto, ¿no? Para mejorarle la imagen, para darle un nuevo respiro en el mercado, etcétera, atraer más clientes. Y esa idea que a veces puede parecer como muy absurda, pues puede ser la mejor, la más innovadora, ¿no? Entonces, eso es un consejo que les doy, es motivar a todos a que participen, eliminando ese miedo a expresar las ideas. Bueno, entonces, el proceso para hacer una buena lluvia de ideas tiene una serie de pasos. El primer paso en una lluvia de ideas es definir con claridad y precisión el tema o problema sobre el que se aportan las ideas, ¿ya? Entonces, bueno, el día miércoles vamos a hacer una lluvia de ideas sobre este problema que está afectando al producto o tal problema que hay en el proceso, ¿ya? O sobre las causas de esto, de este problema, ¿ya? Entonces hay que definir con claridad el tema o problema. Así entonces, eso permite que ya para esa sesión todos se enfoquen en ese punto y no se vaya a perder el tiempo de la reunión discutiendo sobre otros temas, ¿sí? Hay que ser muy puntual y estas reuniones, pues piensen ustedes que en las reuniones de estos equipos de trabajo, de estos grupos de mejoramiento, como los llamen dentro de la empresa, pues lo ideal es que esas reuniones se hagan dentro del tiempo de trabajo, ¿ya? O a veces también pueden ser fuera del tiempo de trabajo, pero en ese caso la empresa tendría que pagarles esas horas extras a los trabajadores, ¿no? Si no, no sería motivante, ¿ya? Pero normalmente lo que se hace es dentro del horario de trabajo y entonces piensen ustedes que pues está consumiendo un tiempo laboral que debe ser aprovechado al máximo, un tiempo laboral de varios trabajadores, ¿no? De supervisores y bueno, los que forman parte del equipo. Entonces hay que ser muy concreto, el tema ya debe estar previamente establecido. 2. Se nombra un moderador de las sesiones, quien se encargará de coordinar la participación de los demás. Sí, bueno, eso es lógico, tiene que haber un moderador, ¿no? Puede ser cualquiera del equipo de trabajo que
que actúe como moderador o, por ejemplo, a veces es el supervisor o digamos, el mando medio que esté allí liderando el grupo. 3. Cada participante es una lista por escrito, esto ayuda, una lista por escrito de ideas sobre el tema o una lista de posibles causas si es que estamos analizando un problema, ¿no? Porque la sesión de lluvia de ideas de pronto la programamos para analizar las causas de un problema. O también la podemos haber programado para hablar sobre las posibles soluciones o un proyecto de mejora, bueno, lo que sea. Por eso les digo, el tema tiene que estar definido con anterioridad y otra forma de ser muy eficientes en la reunión es pedir por escrito, pedir una lista de ideas por escrito para que las personas, los trabajadores las vayan pensando con anterioridad y ya las lleven listas al momento de la reunión. Entonces, de esa manera, pues todos los miembros del equipo participan y se logra concentrar la atención en el objetivo de esa reunión. Miren que aquí dice al final la lista puede encargarse de manera previa. Eso es lo más efectivo, ¿no? Ustedes dicen en la reunión del día miércoles tal, vamos a hacer una lluvia de ideas sobre las posibles causas de este problema que se nos está presentando aquí en nuestro proceso, ¿ya? O sobre las posibles causas de tal defecto en el producto. Entonces les pide por favor que lleven una lista con las ideas que se le ocurren sobre ese problema. Y entonces así ya la gente lo va pensando y ya las llevan listas al momento de la reunión. O sea, eso va a ser mucho más efectivo. Ahorramos más tiempo. Bueno, el día de la reunión entonces los participantes se acomodan de preferencia en forma circular y se turnan para leer una idea de su lista a la vez. El moderador debe ir anotando las ideas en un tablero para que todos la vean. Entonces, cada cual va dando una idea de las que ya tiene previamente pensadas y que las tiene anotadas en su lista, y el moderador va anotando las ideas de todos en un tablero. Estos grupos de trabajo o estos círculos de calidad o grupos de mejoramiento, como se les llame, pues no son numerosos, ¿no? Son grupos de 4, 5, 6, bueno, pero en realidad no son 8, pero no son demasiado numerosos, ¿ya? Entonces, es fácil hacer la discusión. Una vez leídas todas las ideas, el moderador le pregunta a cada persona por turno si tiene ideas adicionales. Porque pues a veces uno viendo las ideas de los demás se le ocurren ideas nuevas. Y entonces pues es bueno estar dando la palabra para ver si después de que ya acabaron las ideas que tenía cada cual en su lista, entonces pues se les puede dar la palabra para que opinen si tienen nuevas ideas. Y si no, pues esa persona pasa y le escuchamos a otro y así hasta pues que ya a nadie se le ocurran más ideas sobre ese problema. Entonces, si el propósito de esas reuniones era simplemente hacer esa lluvia de ideas, generar ideas, pues hasta ahí termina la sesión. Ya el moderador las anotó todas. Pero si se trata de profundizar más en la búsqueda de los problemas más importantes o de las causas más importantes de un problema, entonces se debe hacer un análisis de las ideas a través de otra herramienta que vamos a ver que se llama el diagrama de causa y efecto o diagrama de Ishikawa. ¿Sí? Entonces, pues bueno, como les decía, estas reuniones tienen que ser rápidas, entonces si solamente era esa sesión programada para lluvia de ideas, pues listo, hasta ahí llega la reunión, ya tenemos el listado de ideas y en una próxima reunión vamos a analizar esas ideas a través de una herramienta que se llama diagrama de causa y efecto. Listo. Entonces, hasta aquí, esa es la primera herramienta, la de lluvia de ideas, que es una herramienta muy sencilla, pero pues bueno, es conveniente seguir esta metodología para que se haga bien y sea eficiente, sea rápida, ¿no? Eso es. Viene otra herramienta que se llama las hojas de registro. También es una herramienta muy sencilla que la podemos implementar en la empresa. Una hoja de registro pues simplemente es un formato que ya tenemos preimpreso en el cual aparecen los ítems que vamos a registrar
de tal manera que los datos se pueden recoger muy fácil y concisamente. Entonces, simplemente es eso, es un formato que nos va a permitir recopilar datos de forma rápida y concisa. Entonces, pues bueno, ya sabemos que la información nos sirve para tomar decisiones, para emprender acciones, porque a partir de esa información podemos conocer hechos pertinentes y adoptar pues acciones apropiadas. Entonces, ¿para qué nos sirve recoger información en control de calidad? Nos sirve para el control y monitoreo del proceso de producción. Nosotros vamos a necesitar recoger información para controlar y monitorizar los procesos, ¿no? Sobre todo cuando aplicamos gráficas de control, como lo veremos más adelante. También para hacer análisis de lo que se ajusta a las normas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que cumplir ciertas normas, por decir algo, de calidad microbiológica en nuestro producto, si es un alimento. Entonces, pues bueno, nosotros tendremos que estar registrando esos resultados de los análisis, ¿no? Y tener las evidencias. La inspección, ¿no? Pues si hacemos inspección, que normalmente pues se hace, pero por muestreos, entonces pues vamos registrando los resultados. Y eso nos sirve para hacer análisis y tomar decisiones. Entonces, una vez que hemos recogido todos esos datos, entonces nos pueden servir para analizarlos y determinar, por ejemplo, cuáles pueden ser las posibles causas de un problema. O sea, esos datos se convierten en una fuente de información. Es muy importante. Recuerden que en la mejora de la calidad nosotros trabajamos con datos y esos datos los procesamos estadísticamente. Pues tomamos decisiones con base en información estadística. ¿Ya? Bueno, y cuando recogemos datos, pues es importante organizarlos para facilitar su interpretación, su análisis, para poder procesarlos más fácilmente de forma posterior, ¿no? Y también debemos registrar el origen, o sea, por ejemplo, la fecha en la cual recogimos esos datos o el periodo de tiempo en el cual los recogimos, en qué parte de la empresa se recogieron, a qué proceso pertenecen esos datos, a qué turno, quién fue el que recogió esos datos, etc. Eso también es muy importante. Registrar el origen de los datos. Entonces, ¿para qué nos sirven o cuáles son los objetivos de esas hojas de registro? Bueno, pues son varios. Nos sirve, por ejemplo, para facilitar la recolección de datos, como ya vimos. Como es un formato preimpreso, pues lo usamos para recoger datos rápidamente. También para organizar automáticamente los datos de forma que puedan usarse más fácilmente en adelante. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Porque pues bueno, las imágenes valen más que las palabras. Entonces, veamos algunos ejemplos de esas hojas de registro. Bueno, podemos tener hojas de registro para distribución del proceso de producción. Hojas de registro para ítems o artículos defectuosos. Hojas de registro para las causas de los defectos. Esas son algunas, ¿no? Pero pues pueden haber muchísimas. Vamos a ver algunos ejemplos. Hoja de verificación para distribución de procesos. Entonces, con estas hojas de verificación, pues podemos registrar cómo se está comportando una variable de un proceso, tomando la medición y anotándola directamente en el formato. Y allí podemos irnos dando cuenta de si esa medida que estamos tomando se ajusta o no se ajusta a la especificación de diseño que tenemos. Entonces, de un solo vistazo, podremos luego apreciar el comportamiento de la variable con respecto a esas especificaciones. Este tipo de hoja de verificación es una especie de histograma andante, como decía entre comillas. O sea, si estamos registrando, por decir algo, pensemos en algo de nuestra carrera.
estamos registrando, por ejemplo, el pH, ¿no? O estamos registrando el contenido de sólidos solubles de los diferentes lotes de producción. Y eso tiene una especificación. Entonces el pH mínimo tiene que ser tanto, o los grados Brix tienen que ser en promedio tanto y con una tolerancia de tanto. Y entonces pues vamos registrando para cada lote de producción que vamos haciendo cuánto nos quedó por decir algo, el pH o los grados Brix. Vamos anotando eso en una hoja de registro y al final eso nos puede generar una especie de histograma que lo podemos visualizar muy fácilmente. Y ese es el ejemplo, como lo tenemos en esa figura. Entonces, en el eje X tenemos, digamos, el atributo o la variable que estamos analizando en una escala. Y esta escala, pues, la haremos dependiendo, pues, del rango de distribución de esa variable. Entonces, si estamos midiendo un pH, pues, entre cuánto y cuánto puede ir variando ese pH. Los grados Brix, pues, entre cuánto y cuánto nos puede ir dando esa medida de grados Brix, ¿ya? El contenido de X tipo de microorganismo, ¿sí? El recuento. Entonces, pues aquí ponemos la escala según en lo que pueda variar esa característica, ¿no? Y aquí entonces, pues simplemente vamos registrando la frecuencia en el eje Y, ¿ya? De cada medida de esas. Entonces aquí vamos poniendo, por ejemplo, en este caso la medida objetivo, digamos, es 4 para esta variable que estamos analizando. 4 sería el valor real que debe tener esa característica y eso pues puede variar hacia abajo o puede variar hacia arriba. Entonces, pero aquí simplemente medimos algo. Supongamos que esto fuese pH, por decir algo. Entonces, el pH tiene que ser 4. Entonces, vamos registrando en cada lote, ¿ya? De materia prima, por ejemplo, o de producto terminado, de producto en proceso, donde estemos midiendo el pH, pues vamos registrando una rayita por cada lote que medimos y que tiene ese pH de 4. Que no nos dio 4 sino 3,9, pues entonces marcamos la rayita aquí. No, nos dio 4,2. El pH de esta muestra tenía 4,2, pues entonces aquí la rayita. Y así simplemente vamos poniendo la rayita en cada medida de pH para cada muestra que vamos analizando. Y entonces, pues al final, después de tomar pues, la cantidad de muestras que sean, pues ya aquí tendremos los datos organizados. Y miren que esto nos da una distribución, una forma de distribución normal, ¿cierto? Aquí nos está mostrando una curva de distribución normal, que es lo esperable, ¿no? Porque yo lo que espero es, por ejemplo, que si yo quiero que mi pH sea 4, pues que en la mayoría de las muestras tengan ese pH de 4 y que eso vaya disminuyendo tanto hacia abajo como hacia arriba, por encima o por debajo de 4, ¿no? Pero la mayoría de los datos deben estar alrededor de 4. ¿No? Entonces miren que aquí tiene dos líneas. Esta línea dice especificación inferior y esta otra línea dice especificación superior. O sea, estos son los límites de la especificación. Entonces, si este fuese el pH 4, pues digamos que el mínimo sería aquí 3,75 y el máximo sería entre 4,2 y 4,3, digamos 4,25. Entonces, digamos que para esa variable, si fuese el pH, para ese tipo de producto, entonces aceptamos que el pH mínimo sea 3,75 y que el pH máximo sea 4,25 y que la medida ideal del pH va a ser 4. O sea, queremos que ese producto en proceso o esa materia prima o ese producto terminado, etcétera, tenga un pH ideal de 4. Pero digamos que aceptamos o que digamos el producto puede funcionar bien hasta un pH por debajo de 3,75 o por encima de 4 hasta 4,25. Entonces los que están aquí entre estos límites son productos o muestras que están cumpliendo con la especificación. Y los que están por fuera, bien sea por debajo o por encima de estos límites,
pues eran productos o muestras que no cumplieron con la especificación, ¿ya? Y a esto se le llama producto disconforme o producto defectuoso, ¿ya? Recuerden, producto disconforme significa producto que no es conforme con una especificación. Y esto que tenemos aquí es una especificación, ¿ya? Una especificación está dada por un valor nominal, que es este 4, que es lo que queremos que tenga la característica, la medida de la característica, más o menos una tolerancia. En este caso la tolerancia es de 0,25. 0,25 por encima y 0,25 unidades por debajo. Entonces, todos los productos que estén dentro de estos límites son productos aceptables y los que estén por fuera de estos límites son productos no aceptables. Y ahí tenemos esa hoja de verificación. Entonces uno va, simplemente tiene este formato, uno toma la medida y registra aquí rápidamente y la información le está quedando ya organizada y la puede visualizar y la puede analizar más fácilmente, la puede cuantificar, etc. ¿Ven? Entonces, eso es una hoja de registro, ese es un ejemplo de hoja de registro. Como les decía, tenemos las especificaciones, inferior y superior. Y todo esto que está en el centro serían las muestras que sí cumplen con la especificación. Bueno, otro ejemplo de hojas de registro son aquellas que nos sirven para identificar las causas de los defectos. Entonces, este tipo de hojas de registro es útil cuando necesitamos registrar el tipo de problemas o la frecuencia con la que se presentan. Y tiene la ventaja de la oportunidad. O sea, que los datos los vamos recogiendo de forma oportuna y entonces al final de la jornada o de esa semana o de ese mes en que estemos recogiendo esos datos, podremos tener el resultado, es decir, apreciar de forma rápida qué tipo de problemas o de defectos se presentaron con mayor frecuencia. Esa es la ventaja de estas hojas, que nos permiten recopilar la información fácilmente y nos permiten de una vez resumirla y poderla analizar. Bueno, pues aquí también nos dice que tenemos que recordar que hay que analizar los problemas de manera objetiva, porque eso pues es lo que nos lleva a generar planes para reducir esos problemas. Y esa misma hoja de verificación, si por ejemplo tenemos un problema, nos está generando tal cantidad de productos defectuosos, hacemos un proyecto de mejoramiento, cambiamos algo para hacer que eso mejore y luego volvemos a tomar los mismos datos y podemos comparar los anteriores antes de hacer el cambio o la mejora del proceso con los posteriores en las mismas hojas de registro y mirar si esa mejora que implementamos pues nos sirvió para reducir la cantidad de defectuosos o reducir el problema o no nos sirvió. Entonces, este es un ejemplo de una hoja de registro. De una hoja de registro de defectos. Aquí lo que estamos registrando es la cantidad de defectos que tiene un artículo. Entonces, pues bueno, hay una información que hay que rellenar para que nos sirva para tener el origen de los datos. Entonces, el producto, la fecha en que se recopilan los datos, o el periodo de tiempo en el cual se recopilan los datos. Bueno, aquí dice la etapa de manufactura, o sea, en qué etapa del proceso estamos haciendo esa recopilación de datos. Aquí nos dice que es en la inspección final, la sección o área de la empresa. Aquí ya tenemos la clasificación de los defectos para ese producto. Entonces, los defectos son rayones, que el producto está incompleto, que está rajado, que está deformado. El número total de productos inspeccionados, el nombre del inspector,
el número del lote, el número de orden, etc. O sea, toda la información que sea relevante que necesitemos recoger para identificar de dónde vienen esos datos. Observaciones, si es necesario, que dice, se inspeccionaron todos los ítems. ¿Ya? Bueno, entonces la hoja de registro básicamente es esto, con esos datos de encabezado para, digamos, conocer el origen de los datos cuando los necesitemos. Y aquí tenemos entonces los tipos de defectos. Esto tenemos que determinarlo con anticipación para un producto, ¿no? Tenemos que identificar con anterioridad cuáles son los tipos de defectos más importantes en ese producto. Digamos que este es un producto manufacturado, un mueble o bueno, una mesa, alguna cosa de ese tipo, y estos son los tipos de defectos, ¿no? Y entonces, pues aquí simplemente el inspector o quien esté haciendo la verificación, pues mira el artículo, por decir algo, la silla, la mesa, lo que sea, y mira, ah, este tiene una raya en la superficie, pone una rayita. Este otro está incompleto, pone una rayita. Este tiene una rajadura, una rayita por aquí. Y al final simplemente contabiliza y pone el subtotal de cada tipo de defecto. Entonces miren que nos da un subtotal de 62, ¿qué? Defectos, ¿cierto? Cada uno de estos que está aquí cada rayita es un defecto. ¿Ya? Y aquí dice total rechazados. ¿Por qué total rechazados? Porque, bueno, uno va inspeccionando y puede que algún artículo tenga un defecto que haga que no se rechace u otro defecto que sea más grave y haga que sí se rechace. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso, ¿alguien me podría decir cuál es la diferencia o por qué se debe esta diferencia entre este 62 y este 42? Porque aquí nos da un total de 62 y aquí total rechazados nos dice que son 42. ¿Por qué esa diferencia? ¿A qué se debe? ¿Alguien me lo puede decir? Y le pongo aquí una buena nota. Profe, podría ser de que los otros 20 fueron reprocesados, tal vez porque no tenían tantas fallas o no eran fallas tan graves. Sí, esa puede ser una razón. Es decir, entonces, ¿los 62 qué son? Para la Son persona, productos defectuosos en general. productos, a ver, productos defectuosos, no. Miren, ¿qué es lo que estamos registrando allí? ¿Qué es raya en superficie? Eso, un defecto. ¿Una rajadura qué es? Un defecto. ¿Que está deforme? Un defecto. ¿Que está incompleto? Un defecto. Entonces, pongan mucho cuidado. Es diferente un defecto de un artículo defectuoso o un producto defectuoso. Producto defectuoso es el que ya lo hemos categorizado así porque tiene uno o más defectos, digamos, que hagan que ese producto ya no lo podemos sacar al mercado. ¿Sí? Pero hay productos que pueden tener algún defecto, digamos, leve, que, bueno, lo encontramos ahí en la inspección, pero no lo clasificamos como producto defectuoso. Entonces tengan en cuenta eso. Una cosa son los defectos y otra cosa son los productos defectuosos. Son dos cosas distintas, ¿no? Y a eso se debe la diferencia que tenemos ahí. ¿Este 62 qué es? 62 defectos. Digamos que en esa jornada, ese día, si esto lo hicimos en un solo día, por ejemplo, encontramos en todo, ¿cuántos ítems inspeccionamos? Aquí lo dice arriba. Se inspeccionaron 1525. Supongamos que esto fueran mesas. Entonces, ese día se inspeccionaron 1525 mesas. ¿Cuántos defectos se encontraron en esas mesas? 62 defectos. Y estos son los tipos de defectos, 62 defectos. ¿Cuántas mesas fueron rechazadas en la inspección? 42. ¿Por qué rechazadas? ¿Rechazadas qué quiere decir?
mesas que no pasaron la inspección, mesas que se consideran como defectuosas. ¿Por qué? Porque tienen uno o varios de esos defectos y entonces el inspector considera que esa mesa es defectuosa, que no puede salir al mercado, ¿sí? Pero habrá algunas mesas, digamos, miren que aquí dice rechazadas en total 42, o sea que hubo 20, bueno, 20, eso no lo podríamos definir porque resulta que una sola mesa puede tener uno o varios defectos, ¿me entienden? De pronto de estas 42 mesas había una que tenía 3 o 4 defectos, otra tenía 2, otra tenía 5, otra tenía solo 1, ¿ya? Pero entonces tengan clara la diferencia entre total de defectos o lo que es un defecto y lo que es un producto defectuoso. Defectuoso, que también es sinónimo de disconforme. Disconforme significa no conforme, que también es como sinónimo de defectuoso, ¿no? Porque si un producto no cumple una especificación, que es lo que se llama producto disconforme, entonces ese producto puede pensarse que es un producto defectuoso, ¿ya? Si el defecto es leve, entonces puede ser que ese producto no se clasifique como defectuoso, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que se hace inspección en el caso de la fabricación de prendas de vestir, jeans o camisas, lo que sea, siempre hacen inspección al final. Y entonces esos inspectores tienen ya un ojo muy bien desarrollado por la habilidad y la experiencia, y entonces son capaces de detectar defectos muy pequeñitos. Le ponen ahí una etiquetica en la zona de la prenda donde está el defecto. Pero dependiendo de qué tan serio y tan visible, digamos, sea ese defecto, pues entonces puede que el producto no lo clasifiquen como rechazado, como defectuoso, y se permita que salga al mercado. Pero si el producto de pronto es un poco más serio, perdón, el defecto es más serio, más visible, etcétera, entonces puede clasificarse como rechazado, ¿ya? Rechazado, o sea, producto defectuoso, ¿sí ven? Y a veces las marcas de ropa, esos productos, digamos, que tienen algún tipo de defecto, son los que mandan a vender en los outlets, ¿ya? Y por eso van más baratos, porque esas prendas tienen algún tipo de defecto pequeñito que uno como cliente ni siquiera lo ve, ¿ya? O uno tiene que tener muy bien, sí, es que por aquí está como un poquito el tono distinto, ¿ya? O es que le falta un brochecito aquí, o es que la costurita está un poquito torcida aquí, o no terminó bien la costura como tenía que terminar, en fin, en detalles, ¿ya? Detalles que hacen que el producto, digamos, que no tienen que ver con que el producto funcione bien o no. ¿Sí ven? Un problema serio, por ejemplo, sería que el cierre no funcionara, que el cierre del pantalón del jean estuviese malo, ¿ya? Pero un detallito pequeño del acabado, pues eso no impide que el producto funcione, pero como la empresa es seria en su control de calidad, pues entonces ese producto no lo saca como un producto bueno al mercado, sino que lo clasifica como un producto rechazado o defectuoso y quizás si lo comercialice como outlet. Incluso hay otras empresas, cuando van a vender productos en outlets, le quitan todas las marquillas. No sé si ustedes han visto por allá hay una tienda en el Único de Pasto que vende, bueno, que todas las tiendas son outlets, pero venden jeans y eso. Y algunos de ellos no tienen ningún tipo de marquilla. Se las quitan, ¿ya? ¿Por qué? Porque son prendas que tienen defectos y entonces digamos que la marca fabricante de esas prendas no quiere que su imagen se vea afectada, ¿ya? Entonces simplemente lo venden sin ningún tipo de etiquetas, de marcas, de marquillas. Se las quitan todas. Y es por eso, porque no quieren, digamos, afectar su imagen de marca. Y otras, pues sí, las venden y tienen, por decir algo, sí, entonces esto está en la tienda, qué sé yo, de Quest o de Levi's, pero entonces, sí, es que o en otros casos tampoco es que tengan defectos, en otros casos de los solos simplemente es porque son colecciones ya pasadas,
prendas que se han ido quedando, que a nadie le gustaron, o prendas que son muy grandes, o tallas muy pequeñas, ¿ya? Colecciones anteriores que ya no se vendieron, entonces las ponen más baratas pues, para terminar de vender eso, ¿sí? En algunos casos es así, en otros casos es porque las prendas pueden tener algún tipo de defecto, ¿no? Entonces lo que quiero es que tengan clara esa diferencia entre producto defectuoso y defecto, ¿no? Son dos cosas distintas. Aquí hay otra, esto es una hoja de registro, es otro ejemplo de una hoja de registro. Aquí tenemos los defectos, la lista de defectos, y aquí tenemos la fecha en que se hace la inspección y la cantidad de defectos, el tipo, y aquí uno al final puede tener la cantidad de defectos que se va generando o que fueron, se encontraron, se descubrieron en cada día de estos en que se hace la inspección, ¿sí? Y entonces uno ahí ya tiene la información bien clasificada y eso ya a uno le permite sacar conclusiones. Por ejemplo, ahí directamente vemos en esa figura que cuál es el principal tipo de defecto en ese producto. La tensión, ¿cierto? El principal tipo de defecto en el producto es la tensión. Miren, 94. Se presentó 94 veces ese defecto, ¿ya? ¿Qué le sigue? El rayado. 36 veces se presentó ese defecto. El defecto de rayado, ¿ya? ¿Sí ven? Mancha, pues mancha es un defecto que solo se presentó 6 veces en ese total de unidades que se inspeccionaron ahí. Bueno, a este formato le faltaría toda la parte de la información inicial, ¿no? La información que se requiere para identificar el origen de los datos. Eso siempre hay que tenerlo también. Entonces, miren, aquí la información está organizada, está clasificada y esto ya nos permite ir haciendo un análisis de, por ejemplo, de las principales causas de los problemas. En este caso, uno diría, uy, en este tipo de productos se nos está presentando muchos defectos por tensión. ¿Ya? Entonces hay que ir a ver qué está pasando con eso. Este es otro, similar al que vimos hace un rato. Es una hoja de registro para verificar el cumplimiento de una especificación. Bueno, está en inglés, pero aquí la especificación es thickness, que tiene que ver con el grosor o el espesor. Entonces, el espesor del film, de la película, ¿no? En micrómetros. Y estas rayitas que vemos aquí son la tolerancia de esa especificación. Es el límite inferior, ¿sí? El límite inferior de especificación y este es el límite superior de la especificación. ¿Ya? Y en el eje X estará la medida. Entonces, pues uno simplemente mide y va poniendo ahí la marquita, la crucecita en este caso, en la medida que corresponde. Y miren que esto tiene una distribución normal. Aquí es interesante ver que esta distribución normal está sesgada hacia el límite superior, ¿ya? Es decir, que, digamos, el valor central debería estar aquí, en la mitad, ¿cierto? Ese es el valor nominal de la especificación. Entonces, la mayoría del producto debería estar aquí. Esta cima o este máximo de la distribución de frecuencias debería estar aquí en el centro, ¿ya? Pero está sesgado hacia arriba. Entonces, eso quiere decir que este proceso no está bien centrado, ¿no? Porque no estamos generando las películas con el espesor requerido, sino que todas las películas tienden a tener un espesor más alto que el valor central o valor objetivo. Y eso hace que estas que salen por aquí sean películas defectuosas, todas estas. ¿Ya? Mientras que aquí, por el límite inferior, hay mucha menos cantidad, ¿no? Entonces, este proceso habría necesidad de ajustarlo para que el espesor de las películas, la mayoría de las películas más bien, salgan con un espesor de aquí. Digamos este valor central que sería entre 99.0 y 100, bueno, debe ser aquí,
¿Ya? Como 99 y 100, que es la mitad entre estos dos. ¿Ya ven? 99 y algo, sería la mitad. Entonces, este proceso está descentrado, está desplazado hacia el límite superior y por eso está generando más cantidad de productos disconformes por el límite superior. Y miren que esto lo vemos y este análisis ya lo podemos hacer simplemente con haber tomado los datos en un formato de estos, en una hoja de registro. Yo tomo los datos, voy poniendo ahí las X, o sea, hay un operario ahí que está haciendo su trabajo, no se dedica solamente a esto, no, él está haciendo sus otras actividades y va tomando muestra y va midiendo y va poniendo ahí la X y al final ya tenemos esto organizado y ya nos dice cómo está nuestro proceso con relación al espesor de esa película. Y ya nos está mostrando que el proceso no está bien, que la mayoría de las películas están saliendo con un espesor más alto de lo que deberían, ¿ya? Entonces hay que tomar acciones para corregir eso, corregir ese proceso. Entonces, esta información ya nos la muestra simplemente tener los datos organizados en un formato de registro. Este es otro ejemplo de un formato de registro. Aquí tenemos dos máquinas, máquina 1, máquina 2. Cada máquina es manejada por dos operarios. La máquina 1 por los operarios A y B y la máquina 2 por los operarios C y D. Digamos por turnos, ¿no? Pues digamos que la máquina 1 en un turno la maneja el operador A, en el otro turno el operador B y así también en la máquina 2. Y aquí están clasificando los defectos. Aquí están los tipos de defectos. Esto parece ser que es como unos tornos de estos metal mecánicos y esos son los tipos de defectos en las piezas elaboradas en esos tornos, ¿no? Arañazo, golpe, rebaba, deformación y otros. Y ahí están clasificados por turnos, ¿no? De AM, PM, mañana, tarde, mañana, tarde, mañana, tarde, de lunes a viernes. Y entonces, pues, con la información ya clasificada así, es más fácil uno hacer los análisis. Entonces uno puede mirar, bueno, ¿cuál será el tipo de defecto más común que se está presentando ahí? Entonces sería cuestión de cuantificar y ver cuál es el defecto que más se presenta. Y mirar, ¿será que ese defecto se presenta por igual en ambos tipos de máquinas? ¿O será que se presenta por igual entre todos los operarios, el A, el B, el C o el D? ¿O será que hay un operario que me está generando más defectos que los demás? ¿Ya? Y de pronto pueda deberse a una falta de capacitación, a que no maneja bien la máquina, etcétera. ¿Qué día de la semana o en qué turno de trabajo, si en la mañana o en la tarde se están generando más productos con defectos? Todos esos análisis uno los puede ir haciendo con base en una información que ya está reunida y clasificada, bien ordenada en un formato de estos. Entonces, esa es la importancia de estas hojas de registro. Y aquí hay un ejemplo. Entonces, les dejo este ejemplo y ustedes van a hacer un formato de hoja de registro con este ejemplo. Van a diseñar su formatico y ahora algunos me lo van a enseñar. Mientras entonces también vamos a hacer un receso de unos 15 minutos, son las 10:20, como hasta las 10:35, 10:21, bueno, 10:36, unos 15 minutos. Hacemos el receso y ustedes entonces trabajen en este ejemplo. Hacer una hoja de registro con este ejemplo. ¿Listo? Entonces, bueno, dejemos ahí por el momento. Y nos vemos en un... Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda sobre esto del formato? ¿De la hoja de registro? ¿Alguien tiene alguna duda?
Yo, profe, en eso de lo superior e inferior, ¿qué iría? Ah, bueno, Especificación no. inferior y superior. Sí, pero bueno, este formato no es para eso. Porque aquí, ¿qué información vamos a recoger aquí? Simplemente lo que vamos a recoger es información sobre el tipo de defectos en esas muñecas. Entonces, imagínate tú que estás fabricando las muñecas y que tú tienes que esos son los defectos principales que has identificado que se pueden presentar en esas muñecas o que se presentan, porque tú ya las fabricas, entonces, sí, los defectos que se nos producen siempre son este tipo de defecto, este otro, este otro, este otro, este otro, ¿ya? Y eso simplemente te sirve para que al final cuando tú fabricas las muñecas, tú vas inspeccionando, las vas revisando y dices, esta muñeca quedó con este defecto, esta otra con este defecto, esta no tiene ninguno, esta no tuvo ninguno, esta no tuvo ninguno, esta otra sí tiene este defecto y vas poniendo ahí las rayitas para al final contabilizar los defectos según su tipo, ¿no? Y entonces uno puede decir, el defecto más común que se me está presentando en las muñecas es este, ¿ya? Eso también lo podemos agrupar, como les decía ahora, el caso de Dubán, por ejemplo, por turnos, si es que tienes varios turnos en que elaboran las muñecas, por días de la semana, entonces puedes hacer ese análisis el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, y porque de pronto hay defectos que se presentan más un día que otro, en fin. Lo de las líneas de los límites de especificación no son aplicables a este ejemplo. ¿Por qué? Porque en este ejemplo nosotros no estamos midiendo una característica. Por ejemplo, supongamos que es que tú mides, qué sé yo, el diámetro de la cabeza de la muñeca, ¿ya? Y entonces resulta que la muñeca debe quedar con una cabeza que tenga un diámetro, digamos, qué sé yo, de 10 centímetros, por decir algo, más o menos 0,5 centímetros. Entonces, eso es otra cosa distinta. Esa es una variable que tú vas a analizar y para ello puedes hacer un formato, como los anteriores que vimos. Entonces, tú en el eje X pones las medidas y en el eje Y van a ir las frecuencias. Entonces, tú a cada muñeca le mides el diámetro con que quedó la cabeza y entonces marcas una X ahí. Entonces, tú haces una escala que vaya, por ejemplo, desde 10 centímetros hasta 11 centímetros, si es que entre esos datos varía, ¿no? Y pone los límites de tu especificación. Entonces dice, 10, perdón, entonces si dijimos 10 centímetros, entonces digamos 10 centímetros más o menos 0,5. O sea, que iría desde aceptables, ¿no? Serían las que miden desde 9,5 hasta 10,5. Entonces hace una escala, por ejemplo, que vaya desde 9 hasta 11 en el eje X centímetros. Y entonces mides, ¿cuánto te dio el diámetro? 9,8, marca una X ahí. ¿Cuánto era el diámetro de esta otra? 10,3, marca una X ahí. Y así para todas las que mida, y ahí tendrá una distribución, ¿ya? Pero esa es para una variable cuantitativa continua, que uno va a medir y que esa variable tiene unos límites, es lo que se llama una especificación. Y recuerden, una especificación tiene, bueno, aquí yo siempre se los escribo en el tablero, una especificación es igual. Entonces ustedes escriben E, que es especificación, es igual a N mayúscula más o menos una T. Esa es la fórmula de la especificación. N es igual a N mayúscula más o menos T, una T. Entonces la E es la especificación. La N se llama valor nominal. Y la T significa tolerancia. Entonces, una especificación E es igual a N más o menos T, donde N es el valor nominal y T es la tolerancia. ¿Qué es el valor nominal? El valor que se quiere lograr. Digamos, yo empaco yogures en envases de 250 mililitros. Entonces, yo quiero que mi envase quede con 250 mililitros. Ese es el valor nominal. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia es el margen de variación que se puede aceptar para esa característica. Entonces, digamos que yo digo, y el margen, la tolerancia que yo quiero para este envasado de los yogures es de 5 mililitros. O sea, que yo quiero que máximo me varíe eso en 5 mililitros. 5 mililitros por debajo, 5 mililitros por encima. ¿Sí? Entonces, la especificación sería 10 más o menos 0,5, perdón, está con lo de las muñecas.
La especificación para el envase del yogur sería E igual a N más o menos T. Entonces, E igual a el valor nominal, 250 mililitros, más o menos, ¿cuánto? 5 mililitros, que es la tolerancia y la variabilidad aceptable. Entonces, digamos que yo aceptaría que mis yogures queden entre 245, que son 250 menos 5, o 250 más 5. Entonces, entre 245 y 255. Pero lo ideal es que queden con 250. Como el caso de la muñeca, la especificación para el diámetro de la cabeza de las muñecas sería igual a 10 centímetros más o menos 0,5 centímetros. O sea que el diámetro debería estar entre 9,5 y 10,5. ¿Ya? Si las cabezas de las muñecas me quedan entre 9,5 y 10,5, digamos que es aceptable. Las que miden menos de 9,5 ya no son aceptables y las que miden más de 10,5 ya no son aceptables. Serían defectuosas o disconformes. Eso es. Pero ese es un formato distinto, porque es una variable distinta. ¿Ya? Es una variable que estamos midiendo y que yo quiero controlar y quiero ver cómo se comporta frente a una especificación. ¿Ya? El ejercicio que les dejé simplemente es para identificar y cuantificar los defectos. Ya los defectos se han clasificado y no simplemente pues va haciendo la inspección y va poniendo una rayita ahí para cuantificar la cantidad de defectos que salen según la escala que tenemos, según la escala, no, según los tipos de defectos que ya hemos clasificado anteriormente. Eso es. ¿Otra duda? ¿Alguna otra inquietud sobre eso? Bueno, les voy a compartir pantalla nuevamente. Estoy grabando, ¿cierto? Así. Bueno, entonces, este podría ser un ejemplo del formato. ¿Ya? Entonces, miren, aquí está la información inicial, el producto, la empresa, la fecha de inicio de la recopilación de información, la fecha de finalización de recopilación de la información. Aquí está el nombre del inspector, el nombre del inspector, y toda la demás información que se requiera recolectar como información previa, ¿no? Por ejemplo, si es por turnos o el área de la empresa, bueno, lo que sea. ¿Ya? Toda la información que piensan que se requiere. Y este es el formato. Miren que aquí se ha puesto una clasificación por días de la semana. ¿Ya? También podría hacerse, por ejemplo, si hay 2 turnos, entonces para cada día también se divide en turno, en el turno de la mañana, turno de la tarde, o si tiene 3 turnos, pues por cada turno del día, ¿no? Y aquí se ponen los defectos, que esto ha sido, digamos, estudiado previamente, cuáles son los tipos de defectos, ¿no? Entonces ya se han puesto aquí, y aquí simplemente va cuantificando, simplemente a medida que se va haciendo la inspección, va cuantificando y si resulta un defecto de este tipo, pues ponen una rayita aquí, si resulta un defecto de este tipo, ponen aquí, y así. Y aquí va teniendo los totales, en este caso por día, y aquí al final tendrá el total por tipo de defecto, ¿ya? Y el total total. El total por todos los días de la semana que se hizo este estudio y el total de defectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿quién me dice cuál es el defecto que más se presentó? ¿La pintura movida en los ojos? Sí, porque es el que tiene 36. Miren, el total salieron 36, digamos, artículos defectuosos con ese tipo de defecto, ¿no? Y le sigue el otro tipo de defecto, brazos mal encajados, con un total de 32. Miren que esos dos son los más comunes, ¿no? Y en total, entonces, bueno, ahí de pronto faltó poner
En alguna parte de este formato faltó poner el total de artículos inspeccionados, ¿no? Porque aquí nos da 80. ¿Qué es 80? ¿Qué serían esos 80? La suma total, o sea, de los defectos por cada categoría, ¿cómo se puede decir? O sea, la suma total de esos defectos. Sí, Karima, simplemente son, en total encontramos 80 defectos. Ese 80 son defectos, ¿cierto? Porque estos 36 son defectos de pintura movida en los ojos, estos 8 es cabello mal cosido, estos 32 son muñecas que salieron con brazos mal encajados y estos 4 son muñecas que salieron con otros defectos. Estos 80 en total son 80 defectos. O sea, en esa inspección que se hizo entre el lunes 24 de abril del 17 y el sábado 29 de abril del 17, se encontraron 80 defectos. Lo que no nos dice aquí, la información que no tenemos es cuántas muñecas se inspeccionaron, ¿cierto? Porque no es lo mismo que encontremos 80 defectos en 100 muñecas a que hubiésemos encontrado 80 defectos en 10.000 muñecas. ¿Ya? Nos faltó esa información de cuántas muñecas se inspeccionaron. ¿Sí ven? Luego también habría que saber cuáles son los defectos más serios, cuáles son los defectos que más se notan, ¿cierto? En fin. Pero bueno, más o menos esa es la idea general. Profe, una pregunta. Sí. ¿El defecto se cuenta una vez por producto o las veces que aparezca en cada producto? No, recuerden que, o piensen que este formato es un formato que la persona que está haciendo la inspección o la revisión del artículo va llenando en ese momento. ¿Ya? Entonces, hay alguien allá al final revisando las muñecas al final de la elaboración. Entonces, él coge una muñeca y la mira por todos lados y dice, ah, esta tiene un defecto de pintura movida en los ojos. Listo, pone una rayita ahí. Entonces, cada defecto de estos es un defecto encontrado en ese caso en una muñeca, o sea, en un producto, ¿no? Cada rayita de estas es un defecto encontrado en un producto inspeccionado. O sea que aquí, por ejemplo, se encontraron, como les decía, 36 defectos de pintura movida en los ojos. ¿Ya? ¿En cuántas muñecas? Pues es lo que decía que ese dato no lo tenemos, ¿ya? Porque ahí no nos dice cuántas muñecas se revisaron, ¿cierto? No dice cuántas muñecas se revisaron, porque obviamente lo que uno espera es que muy pocas tengan defectos. Decir, ah, bueno, no, es que fabricamos 1000 y en esas 1000 encontramos 36 que tenían este defecto, ¿ya? Y encontramos 32 que tenían este otro tipo de defecto. Y 8 que tenían cabello mal cosido, ¿ya? Es eso. Entonces, cada rayita pues, es un defecto encontrado en una unidad producida, en un producto. E incluso un producto puede tener más de un defecto, ¿ya? Entonces, una unidad de esas puede que haya tenido 2 defectos o 3. Uy, esa muñeca quedó tan mal que tenía pintura movida en los ojos y también tenía el cabello más cosido y también tenía los brazos mal encajados. Una misma unidad de producto, ¿ya? Pues sería más raro encontrar eso, pero podría suceder. Es decir, usted en un solo artículo puede encontrar uno o más defectos o ninguno, ¿ya? Usted piensa que está fabricando mesas, sillas universitarias. Dice, ah, bueno, ¿cuáles son los tipos de defectos? Pues eso usted lo conocerá por experiencia en la producción. Ah, sí, los tipos de defectos que se suelen presentar en estas sillas son estos, ¿ya? Que la silla quede coja, que la silla quedó mal pintada, que los tornillos quedaron mal ajustados, que la tabla superior quedó torcida, en fin, yo no sé cuáles, pero eso ya uno lo conoce por la experiencia en el proceso. ¿Cuáles son los tipos de defectos? Y al final hace las inspecciones y va contabilizando. Ah, entonces me salieron tantas sillas con tal defecto, tantas otras con tal defecto y así. Y luego usted puede también
dependiendo de la gravedad de los defectos, pues, el inspector debe saber cuándo, con qué criterio, ¿no? Dice que el producto es rechazado, o sea, que el producto lo clasifica como defectuoso, lo que yo les decía. Puede que, digamos, la silla universitaria tenga un defectico muy leve, una rayita por debajo de la tapa superior, donde se apoya. Ese es un defecto leve que, digamos, ni se ve y digamos que esa silla no se clasifica como defectuosa. ¿Sí? Esa silla pasa la inspección. Tiene el defecto, pero pasa la inspección. Sin embargo, el defecto se tiene en cuenta. ¿Ya? ¿Para qué? Pues para ver si se hace luego una medida de mejoramiento. Todos se tienen en cuenta, pero no en todos los casos el producto se clasifica como defectuoso. El producto es defectuoso dependiendo de la gravedad del o de los defectos que tenga, ¿no? ¿Qué tan grave, qué tantos defectos tiene y qué tan graves son esos defectos? ¿Ya? Digamos una fábrica de carros, pues al final revisa y, es que el carro no encendió, pues grave, producto defectuoso. Fabrica bombillas, que la bombilla no encendió, pues ya, grave, artículo defectuoso. Pero encontramos un defecto en el carro que era unas partículas de pintura, unas manchitas de pintura por allá por debajo del carro. Pues, un defecto leve, ¿no? Y eso no va a afectar y entonces el producto no se clasifica como defectuoso. ¿Ya? Entonces, tengan en cuenta eso, pues ya el producto hay que ver con base en qué criterio se clasifica como aceptable o no, como defectuoso o no. Y aquí este formato simplemente es para cuantificar y clasificar los tipos de defectos. Para luego entonces, pues ir pensando en cómo tomamos o hacemos proyectos de mejora para ir cambiando esta situación, ¿no? Porque es que me salen tantas muñecas con pintura movida en los ojos. Entonces tengo que empezar a investigar las causas de ese problema para hacer un proyecto de mejora que me reduzca esa cantidad de defectos o incluso me los llegue a eliminar por completo. ¿Ya? Es eso. ¿Alguna otra duda? Buenos días. Me surge una duda respecto, bueno, en estos productos se los puede, o se los puede inspeccionar por la simple vista. Ahora sí, en unos tipos de productos en los cuales no se puede abrir o no se puede, al momento de abrirlo se pueden dañar. ¿Qué se Ajá. debe hacer? Sí, bueno, eso es lo que se llama muestreo destructivo, ¿no? Pues bueno, por un lado, siempre se trabajará con muestras. Por ejemplo, en el caso muy típico de los productos alimenticios, ¿no? Entonces, digamos, usted fabrica el yogur y usted envasa 10.000 unidades en un día, ¿no? Y entonces se van tomando muestras, ¿no? Las muestras eran pequeñas. Entonces se toma un muestreo, por ejemplo, de una unidad cada hora. Bueno, eso ya hay otras condiciones para establecer la frecuencia y el número de la muestra que depende del volumen de producción y de la velocidad de producción. Entonces se toma una muestra de unas cuantas unidades y esas son las que se llevan al laboratorio. Y en el laboratorio, pues claro, después de que usted destape el producto, pues ya el producto se pierde, ¿no? Es un muestreo destructivo. Entonces usted lo destapa y entonces hace todos los análisis que quiera hacer. Ya, por ejemplo, el análisis microbiológico, el análisis físico-químico, etcétera, etcétera. Todos los análisis que quiera hacer, ¿no? Y con base en esas muestras, por ejemplo, usted hace el análisis microbiológico de esas muestras y resulta que se da cuenta que el análisis microbiológico le salió malo porque hay tal cantidad de recuento de microorganismos aerobios y lo peor, ¿no? Es que encontró que está contaminado con listeria o que está contaminado con salmonela o con cualquier microorganismo que es patógeno y que la norma dice que tiene que haber 0 unidades formadoras de colonias o no sé qué. Entonces, claro, listo, ahí tiene que tener una decisión, ¿no? El lote rechazado, el lote completo se rechaza, ¿ya? Pues para eso también están las contramuestras, ¿no? Para verificarse, para comprobar los resultados, ¿no?
En ese caso se hace contramuestra para, pues si yo voy a tener que perder un lote completo, pues tengo que cerciorarme que efectivamente eso está contaminado y que no voy a perder un montón de plata. Y bueno, hago las contramuestras que sean requeridas y si confirmo efectivamente que el lote está contaminado con listeria, por decir algo, pues bueno, listo, pues ese producto no puede salir al mercado. Entonces son muestros destructivos, pero digamos que ahí la cantidad de muestras que se toma es pequeña, se hace con base en unos criterios estadísticos de muestreo y las decisiones se toman con base en los resultados de ese muestreo, ¿ya? Incluso lo mismo puede pasar en artículos donde el muestreo no es destructivo. Es decir, por ejemplo, usted fabrica las sillas universitarias y si usted fabrica muchísimas, pues de pronto usted no las inspecciona todas. Usted también inspecciona muestras, ¿ya? Cada X cantidad de tiempo usted coge 10 sillas y las inspecciona. Eso depende del nivel de calidad que usted tenga en la empresa, como les decía, del ritmo, la velocidad de producción, la cantidad que produce por hora, etcétera, etcétera. Entonces, lo normal es que se trabaje con muestreo, no inspeccionando. Bueno, hay cosas automatizadas, por decir algo, el nivel de llenado de los envases, que es una característica que hay que cumplir. Eso ya normalmente se hace con equipos automatizados, ¿no? Bien sea por peso o por el nivel hasta donde tenga que estar lleno el envase. Hay unos equipos de sensores ópticos que detectan hasta el nivel hasta donde está llenado, o si es por peso, hay sobre la banda transportadora hay un equipo que va registrando el peso, en fin. Ya hay muchas formas automatizadas de hacer también ciertos controles, ¿no? De ciertas variables. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces sigamos. Entonces, no confundan, por ejemplo, esto, que es una hoja de registro para identificar y cuantificar defectos en un producto, con una de estas, que es una hoja de registro para identificar y cuantificar. En este caso hay que medir alguna característica de calidad que tiene una especificación. Y estos son los límites de la especificación, ¿no? Y aquí entonces yo lo que hago es tomar una unidad del producto y medir lo que yo tengo que medir, y ahí pues pongo la X en lo que me dé la medida. Eso ya lo he establecido, ya tengo mi escala aquí en el eje X y simplemente el operario lo que hace es poner su marquita en el valor que le dio la medida. Y al final pues se va revisando esto y se va sabiendo, digamos, qué cantidad de producto está cumpliendo los límites de esa especificación y cuál cantidad de producto no está cumpliendo los límites, para luego tomar decisiones, ¿no? Más adelante veremos esto en más detalle. Bueno, hay otro tipo de hojas de registro, que son estas, para localización de las zonas con defectos. Y bueno, este es como este caso. Entonces aquí usted tiene digamos, un esquema, una figura del producto, del equipo, lo que sea que usted está fabricando, y entonces lo que hace aquí es simplemente que el inspector va marcando una X sobre la zona donde encuentra el defecto, ¿ya? Incluso podría servir, por ejemplo, qué sé yo, para lo que veíamos hace un rato de las prendas de vestir. Usted aquí podría tener una imagen de la prenda de vestir, del vestido o de la camisa o del jean, y simplemente marcar una X sobre la zona donde se encontró el defecto y aquí poner el comentario de cuál fue el defecto, ¿ya? O aquí, en este caso, de este carro. Hay incluso, por ejemplo, parqueaderos o talleres, así que usan un formato de una imagen de estas con las dos vistas laterales, vista frontal, vista desde la parte de atrás, y entonces simplemente miran el carro y le ponen una X en los lugares donde tiene un rayón o un hundido o alguna cosa para que luego pues no haya inconvenientes de que digan que esto me lo hicieron aquí, ¿ya? Y era algo que el carro ya tenía cuando ingresó. Bueno, esta es otra herramienta de la que se estaba hablando hace un rato. Otra herramienta estadística es la estratificación.
La estratificación. Entonces, ¿qué es estratificar? Estratificar es analizar los problemas o las fallas o los defectos o las quejas, en fin, cualquier conjunto de datos, clasificándolos o agrupándolos de acuerdo con los factores que se cree pueden influir en la magnitud de esos mismos, para así localizar las mejores pistas para resolver los problemas de un proceso o para mejorarlo. Bueno, digamos que de pronto el concepto como tal suena enredado, pero es lo que ya vimos. Por ejemplo, los problemas pueden analizarse de acuerdo con el tipo de fallas, los métodos de trabajo, la maquinaria, los turnos, los obreros, los materiales o cualquier otro factor que pueda proporcionar una pista acerca de dónde centrar los esfuerzos de mejora y cuáles son las causas vitales de esos problemas. Más adelante, cuando veamos el diagrama de Pareto, hablaremos de esto de causas vitales. La estratificación ya la vimos nosotros aquí. Por ejemplo, esto, cuando hicimos el ejercicio de los defectos en las muñecas, aquí, cuando hemos puesto los días de la semana, esto ya es una estratificación. Porque aquí esto nos permite revisar, por ejemplo, ¿qué día de la semana es donde se nos presentan más defectos? En este caso nos dio que el día 5, ¿cierto? Que de pronto será el viernes, si es que esto está desde el lunes a sábado, ¿no? ¿Ya? Aquí ya tenemos una clasificación o estratificación, ¿cierto? Porque estratificar es eso, es clasificar el conjunto de datos y subdividirlo para obtener más información, ¿no? Subdividir ese conjunto de datos para obtener más información. Ahí estoy estratificando. Este es aún mejor. Sí, aquí tenemos mucha estratificación. Mucha estratificación tenemos aquí. Miren, aquí ¿qué tenemos? Tenemos defectos de un producto, ¿cierto? Tenemos defectos en un producto, pero aquí los estamos, digamos, separando de acuerdo a dos máquinas que elaboran el mismo producto, de acuerdo a los operarios que manejan cada máquina de esas, de acuerdo al día de la semana y de acuerdo al turno de mañana y tarde. Entonces miren que aquí digamos, es el ejemplo más amplio que podemos tener de estratificación. Sí, miren que aquí tenemos, yo aquí hubiera podido hacer un formato mucho más simple, donde tengo solamente los tipos de defectos y aquí pongo cantidad, ¿ya? Y entonces simplemente digo, bueno, entonces en el encabezado digo, la inspección se hace de lunes a viernes. Y aquí simplemente pongo máquina 1 y tal. Voy poniendo rayitas ahí de los defectos, la cantidad de productos defectuosos que me van saliendo en la máquina 1 y en la máquina 2. Y listo. Tengo total de productos defectuosos que se me produjo en la máquina 1 en esa semana, total de productos defectuosos que se me produjo en la máquina 2 en esa semana. Y bueno, ¿y cómo he clasificado eso según el tipo de defectos y según los operarios y los turnos? Pues no tendré esa información, ¿no? Y si no tengo esa información, pues va a ser más difícil para mí detectar las causas de los problemas. Entonces recuerden, estratificar simplemente es clasificar los problemas por diferentes situaciones, como tenemos aquí. Aquí tenemos por operarios, por máquinas, por día de la semana y por turno de trabajo. Bueno, ahí tenemos bastante estratificación. Y esto es muy bueno porque entre más yo estratifique mi información, más posibilidades tengo de ir encontrando en dónde están las causas de mis problemas. ¿Ven? Básicamente ese es el concepto de la estratificación. ¿Ya? Por eso dice que la estratificación es una poderosa estrategia de búsqueda que facilita entender cómo influyen los diversos factores o variantes que intervienen en una situación problemática. Por ejemplo, sí, es que en este producto pues tengo dos máquinas. Entonces, ambas máquinas pueden ser una causa del problema.
tengo 2 operarios que manejan cada máquina. Ah, bueno, entonces cada operario también puede ser una causa del problema, ¿ya? Y tengo 2 turnos de producción en mañana y tarde. Ah, otra situación que me puede ayudar a encontrar la causa del problema, ¿ven? Entonces, facilita entender cómo influyen los diversos factores que intervienen en una situación problemática, de tal forma que se puedan localizar prioridades y pistas que permitan profundizar en la búsqueda de las verdaderas causas del problema. ¿Sí? Entre más estratificada tenga yo mi información, más me va a facilitar encontrar las causas del problema. Bueno, ya hemos visto, uno puede estratificar por departamentos, por áreas de la empresa, por secciones o por líneas de producción, por operarios, incluso puedo tener en cuenta el sexo, la edad, el turno, por maquinaria, si puedo ir más allá, por ejemplo, por el modelo, el tipo, la vida útil de esas máquinas, las condiciones de operación, por el tiempo de producción, por turnos, por días de la semana, mes, por las condiciones de flujo del proceso, por los tipos de materiales o proveedores, en fin, puedo buscar muchas formas de clasificar mi información y eso es estratificar, ¿ya? Aquí hay un ejemplo de un producto, aquí dice razón de rechazo. Es decir, supongamos que uno fabrica un producto y lo envía a un cliente y entonces el cliente le devuelve ciertos productos. Dice, este fue rechazado por problemas de porosidad. O sea, estos vienen siendo los defectos, ¿no? Porosidad, llenado, maquinado, molde, ensamble. Esto puede ser un producto plástico que se hace en unas máquinas, ¿no? Entonces, que ese producto quedó con porosidad o quedó con problemas de llenado, de maquinado, molde, ensamble. Bueno, yo no sé qué tipo de producto sea esto. Y miren que eso está clasificado. Departamento de piezas chicas, departamento de piezas medianas, departamento de piezas grandes. Y está clasificado aquí. Entonces, aquí voy colocando los productos que me quedaron con este defecto de porosidad, pero ya me están quedando clasificados de acuerdo al tipo de departamento que fabrica estas piezas, ¿no? Y así para cada tipo de defecto. Entonces miren que aquí yo puedo concluir, gracias a esta estratificación, que la mayor cantidad de defectos se me está generando aquí, en el departamento de piezas medianas. Miren, 26, aquí 58, aquí 36. ¿Ven? Este tiene casi el doble que los otros. Entonces tengo que ir a buscar la causa del problema en este departamento de piezas medianas, ya que es donde más se me están presentando todos estos defectos. ¿Ya ven? Entonces, por eso estratificar o clasificar la información me sirve para ir descubriendo dónde están las causas del problema. Y en eso simplemente es que consiste la estratificación. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, ¿sí? Entonces miren que con esta estratificación que se ha hecho de esta información, o para recoger esta información por departamentos, entonces me doy cuenta que el departamento donde más defectos se presentan es en este de piezas medianas. ¿Y cuál es el defecto más frecuente? Pues miren, el defecto de llenado, que da un total de 60. ¿Ven? Entonces ya he encontrado 2 cosas importantes. De todo ese producto, de todos los defectos que me salen en ese producto, ya he encontrado información importante. Una, que el defecto más frecuente es el de llenado. Entonces tengo que irme a ver específicamente qué está pasando con el llenado del producto. Y 2, que el departamento de esa empresa donde se presenta más ese problema es en el departamento de piezas medianas. Y entonces ya tengo más información para empezar a buscar soluciones a esos defectos, a esos problemas que tiene esa empresa. ¿Sí? Como vemos aquí, este es el defecto que más se presenta en ese departamento de piezas medianas. Bueno, pues ya hemos explicado esto, que es conveniente entonces clasificar los problemas
o las mediciones del desempeño de acuerdo con los factores que ayuden a direccionar las acciones de mejora. Bueno, esta se las dejo que ustedes la lean. Y aquí entraríamos a otra herramienta que es el diagrama de Pareto. Bueno, esta creo que la voy a dejar para la siguiente clase porque esta herramienta es un poco más compleja. Pero simplemente voy a avanzar unos 15 minutos y dejamos los ejercicios para la siguiente clase. Entonces, les voy a presentar simplemente lo que es la introducción de lo que es diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto, miren, es una de las herramientas estadísticas más importantes y de las más utilizadas. Y se puede aplicar a muchos tipos de situaciones, incluso no solamente situaciones de control de calidad en las empresas. ¿Ya? Aplica pues para cualquier tipo de situaciones de la vida, ¿no? El diagrama de Pareto. Entonces, resulta que ya hemos visto que en todo proceso existen unos cuantos problemas, causas o situaciones que son los más importantes, lo que llamamos vitales, que son más importantes y que contribuyen en gran medida a la problemática global del proceso de la empresa. Entonces, eso de que solamente unas cuantas causas o problemas son los más importantes, eso es la premisa o el fundamento del diagrama de Pareto, que es simplemente un gráfico de barras que lo que busca es ayudarnos a identificar o a localizar los problemas vitales, así como sus causas más importantes. Y se los muestro aquí en este ejercicio que estamos viendo ahora, miren, en este, ¿ya? Uno dice, uy, bueno, yo estoy fabricando un producto y lo estoy enviando a un cliente, a unos clientes, unas empresas, y me están devolviendo esta cantidad de productos. Miren que yo aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 tipos de causas de rechazo. Entonces yo en mi empresa no me puedo poner como loco a tratar de solucionar todos, a la vez todos estos problemas de causas de rechazo. ¿Ya? ¿O para qué me voy a poner, por ejemplo, a preocuparme demasiado o a darle prioridad, más bien, a darle prioridad al problema de ensamble? ¿Para qué me voy a preocupar por esos rechazos que me están generando por el problema de ensamble si solamente son 6 de un total de 120? Pues yo, miren que tengo muchas causas de rechazo, pero ya me tengo que enfocar ¿en dónde? En el problema de llenado. Miren que el problema de llenado me da en total 60. 60 de 120. ¿Cuánto es 60 de 120? Es la mitad, ¿cierto? O sea que el 50% de mis causas de rechazo de mi producto se deben a esta, al llenado. De manera que, si yo logro solucionar por completo los problemas de llenado, las causas de rechazo se habrán reducido a la mitad, en un 50%. ¿Ven? Entonces, en eso consiste el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto, y es, bueno, digamos, la ley de Pareto lo que nos dice es que hay unas pocas causas que son realmente importantes. Y miren, si yo me centrara en estas dos, porosidad y llenado, miren, esas dos ya me suman 93 de 120. Y si ustedes hacen la división, pues eso les va a dar un porcentaje altísimo. O sea que si yo soluciono estos dos problemas, estoy ya casi llegando como a un 80% del total. ¿Ven? Y en eso consiste el diagrama de Pareto, en enfocarme en las causas fundamentales del problema y no perder el tiempo en las otras causas que son menos importantes. Entonces les presento a Vilfredo Pareto. Vilfredo Pareto, miren, nació en 1848 y murió en 1923. Economista italiano quien presentó una fórmula que mostraba que la distribución de los ingresos era desigual y comprobó que el 80% de la población mantenía el 80% de la riqueza. O sea, él hizo este estudio
con relación a la riqueza de las personas en Italia. Y encontró esta regla de que 80% de la población, pues digamos, acumulaba el 80% de la riqueza de ese país en esa época. ¿Ya? Ahora esto en Latinoamérica, pues decimos que es 5% de la población acapara el 95% de la riqueza. Incluso más agudo en países como Colombia y Brasil. ¿Ya? Hay mucha acumulación de la riqueza. Pero bueno, este otro viejito que está aquí es Joseph Juran, un señor muy reconocido que hizo muchísimos aportes a lo que fue el desarrollo de la calidad, ¿no? Joseph Juran. Entonces, este señor Joseph Juran, en esta época de los años 50, este fue uno de los que estuvo en Japón, ayudando a mejorar la calidad de las empresas japonesas. Este señor Joseph Juran, a inicios de los 50, descubrió la evidencia de esta regla del 80-20 que había formulado Pareto para la riqueza, la acumulación de la riqueza en Italia, en una gran variedad de situaciones. En particular, el fenómeno parecía existir, sin excepción, en problemas relacionados con la calidad. Entonces, este señor Joseph Juran encontró que cuando uno estudia los problemas de calidad y estudia las causas de esos problemas, resulta que solamente hay unas pocas causas, digamos, no es siempre así, pero digamos unas pocas, digamos alrededor de un 20%, causas que son responsables del 80% de las consecuencias, ¿no? O sea que hay unas pocas causas que son importantes. Y entonces esa fue la expresión común de esa regla del 80-20, que quiere decir que el 80% de los problemas resultan del 20% de las causas potenciales. Y así es como uno lo aplica en control de calidad, ¿no? Hay muchas causas de los problemas, pero uno no puede ponerse a tratar de solucionarlas todas. ¿En qué debe uno enfocarse? En las que realmente tienen el impacto más grande, el efecto más grande. ¿Sí? Y normalmente entonces resulta que alrededor del 20% de las causas son responsables del 80% de los efectos. O sea, el 80%, digamos, de los defectos o de los problemas de calidad solamente se debe a un 20% del total de causas. Y esto es lo que se llama pocos vitales, este 20%. O sea, aquí tendríamos un 100% de las causas del problema. Pero de ese 100%, solamente, digamos, alrededor de un 20% son las causas que realmente me causan un gran impacto en la calidad de mi producto o de mi empresa en general, ¿no? Y en eso es lo que nos tenemos que enfocar y eso es lo que se llama los pocos vitales y muchos triviales. Los muchos triviales serían toda esta parte blanca y los pocos vitales serían esta parte en rosa, este 20%. Entonces, una gráfica de Pareto es utilizada para separar gráficamente los aspectos significativos de un problema de los triviales. ¿Sí? Las causas triviales serían todas estas de aquí, este 80%, porque hay un montón ahí y el efecto que tienen sobre el problema es pequeñito. Miren, esto. O sea que la gran mayoría, este 80% de las causas, solamente me aportan al 20% del problema o de los problemas que estoy teniendo en mi empresa. Entonces, de manera que el equipo sepa hacia dónde dirigir los esfuerzos para mejorar. Por eso les decía, si yo hago ese análisis de Pareto, entonces voy a encontrar cuáles son las causas más importantes que me generan mi problema, que me causan esos efectos. Y en esto es lo que me tengo que concentrar a trabajar, en este 20%. Como el ejemplo que veíamos ahora, donde habían dos causas de rechazo que eran las más importantes. Si nos enfocamos en esas dos, reducimos el problema en alrededor de un 80%. Bueno, aquí están los objetivos de un diagrama de Pareto. ¿Para qué hacemos un diagrama de Pareto? 1. Orienta los esfuerzos hacia los pocos vitales. Y esto es clave. Recuerden, hay muchas causas de los problemas,
pero debemos buscar aquellas que sean realmente importantes, las que nos causen un gran impacto. Ayuda a priorizar y a determinar la importancia de cada una de las áreas de mejoramiento. Promueve el trabajo en equipo, debido a que en su construcción, o sea, cuando estamos construyendo el diagrama de Pareto, se requiere la participación de todos los que integran el área comprometida, el área de la empresa que está comprometida en ese problema que estamos estudiando. Especialmente en el análisis de los problemas, la recolección de información y la determinación de las acciones para la solución de ese problema. Bueno, aquí seguiría el procedimiento para elaborar un diagrama de Pareto, pero bueno, voy a parar hasta ahí porque ya estoy como un poco afónico y bueno, no quiero dejar esta parte interrumpida. Entonces, la próxima clase ya vamos a continuar viendo cómo construimos un diagrama de Pareto. Entonces, chicos y chicas, yo creo que dejamos hasta aquí por hoy. Si tienen alguna duda, pues los escucho. Y si no, entonces recuerden que para el día jueves tendríamos nuestra siguiente evaluación, nuestro siguiente quiz. Ya les dije cuál era el tema. Y bueno, estudien para ese quiz. Y si tienen dudas sobre algo, me comentan en este momento. Si no, pues nos vemos el día jueves. Si no hay inquietudes, entonces pues les agradezco su atención y nos vemos.